Bueno, para continuar, ahora la gente de Economía, con la ingeniera Daniela Pérez, nos van a mostrar algunos resultados vinculados a los números para decir para esta próxima campaña. Bueno, buenos días, espero que estén todos bien. Me estoy preguntando cómo se van a ver los gráficos. La charla que yo les voy a presentar se denomina Maíz y Poroto en el NOA, algunos números para decidir, no para dejar de hacerlo como decía el programa al principio. Vamos a ver rindes, gastos, rindes de indiferencia para el 24-25 y alguna perspectiva para el 25-26. Este trabajo lo hemos hecho en la sección de Economía con la ingeniera Rodríguez, pero tiene mucha colaboración de muchos de los que están acá. Muchas gracias por respondernos las encuestas, por pasarnos los precios, tanto de los agroinsumos, las semillas y también los precios de los servicios. Y también a las secciones de nuestros compañeros que nos han ayudado con los manejos. Bueno, ¿qué miramos para decidir qué sembrar? Miramos un montón de cosas, creo que muchas veces miramos el financiamiento, el clima, los precios y el margen, y ojalá miremos el sistema, como ya ha dicho Carmina antes, el suelo, los nutrientes, el carbono y la biodiversidad. Pero nosotros ahora nos vamos a enfocar en los rindes, en el precio esperado, el precio de indiferencia o precio objetivo, el gasto de barbecho a cosecha para la 24-25 y los rindes de indiferencia, y alguna perspectiva para la 25-26. Cuando vemos los rendimientos, primero, acá esta tabla, ¿qué les está mostrando? Bueno, en naranja tienen el maíz, el poroto y la soja, y tenemos rendimientos promedios de los últimos 15 años, de los últimos 10 años, de los últimos 5 años. Como vemos, el maíz está en el orden de los 6, el poroto en el orden de 1,2, la soja alrededor de 2,7. Ahora, si vemos los promedios de los 10 últimos años y los comparamos con los de los 5, vemos que los de los 10 últimos son mejores, o sea que los primeros 5 hemos tenido mejores condiciones. Y si vemos el promedio de esta campaña que ha terminado, estamos en 6,5 en el maíz, 1,3 en el poroto y 2,7 en la soja, 2 casi con 8 en la soja. Esto es para Tucumán. Cuando vemos la zona de influencia, los valores son un poco menores. En el maíz y en la soja, en el poroto no lo tengo bien claro. Este otro gráfico lo que muestra son los precios, una variación de precios en un largo periodo, desde el 2009 hasta ahora, hasta el 2025, y lo que tomamos en cuenta son el promedio desde que empieza la cosecha. En el caso de soja tomamos mayo a diciembre, pero ahora como no ha terminado estamos tomando septiembre, y en el maíz tomamos junio a diciembre, ahora junio a septiembre. Y en el poroto es más aleatorio, pues no tenemos la disponibilidad de la serie de precios como tenemos en los otros cultivos. La curva negra que ven es el poroto, ven que tienen muchas alteraciones, podemos llegar hasta los 850 y esta campaña que ha terminado en 350, estamos hablando de poroto negro. En el caso de la soja estamos tomando un valor de 283 y en el caso del maíz de 174. Ahora, cuando juntamos el rendimiento por el precio, tenemos el ingreso bruto. La curva esta que ven en la naranja es el maíz. Para todo este periodo de año, como ven, siempre ha estado por arriba de la de soja y la de soja por arriba del poroto. No siempre, casi siempre. Por supuesto que acá no estamos teniendo en cuenta el flete que tendríamos que descontar. Por esto como para que tengan una idea de la variación del ingreso en el tiempo, de los rendimientos y de los precios. Ahora, para hacer un margen necesito generar un manejo para determinar un costo. Ustedes cada uno lo tiene en su finca, tiene de los lotes, nosotros tenemos que hacer algo que sea frecuente. Para eso que tomamos tenemos la encuesta de poroto, no hemos tenido tiempo de hacerla de este año, hemos tomado la del año pasado, y la encuesta de maíz que sí hemos hecho este año y que los resultados ya están publicados en ese reporte. De la de maíz me voy a detener un poco en honor a todos los que nos han respondido, muchísimas gracias. Hemos relevado casi 30.000 hectáreas en Tucumán y casi 97.000, incluyendo la zona de influencia. Ahí hay mucho del oeste santiagueño. El rinde que hemos estimado para Tucumán está en 6,5 y contando la zona de influencia 6,24, y como les he dicho, el oeste santiagueño hay casi 47.000 hectáreas de relevadas en el oeste santiagueño. La fecha de siembra, la más frecuente, ha sido entre el 21 de diciembre y el 15 de enero. 55.000 plantas, la densidad más frecuente. Han usado sembradoras de precisión, preferentemente los que nos han respondido, a diferencia del año pasado que había más preponderancia de la neumática. Los híbridos han sembrado más templados y en control de maleza sigue preponderando el RR y insectos víptera.
Las plagas Spodoptera la han visto principalmente en los no genéticamente modificados, pero también en el resto. La principal ha sido el Dalbulus. En cuanto a las malezas, son las mismas prácticamente del año pasado, Chloris tricloris, el Ataco y Borreria. Y en las enfermedades, aunque solo un 36% ha dicho que ha tenido alguna vista enfermedades, predominio espiroplasma, tizón de la hoja y las enfermedades de espiga. Esto ha determinado unas aplicaciones que en el caso de insectos han sido entre 1 y 2, malezas 3 y de enfermedades, para enfermedades prácticamente no ha habido. Bueno, con esos datos hemos determinado estos gastos de barbecha cosecha. Para el maíz estamos en 489, para el poroto negro en 338, para el mungo en 262 y para la soja en 455. Al mungo no lo había puesto antes porque no tengo serie de datos. En el caso del maíz, de estos grafiquitos, ¿qué me importa que vean? El verde, que es gasto en herbicidas, y en el caso del maíz tenemos el amarillo, que es la semilla, y el azul, que son los fertilizantes. En soja también es importante, el fertilizante está en azul ahí. En el caso del maíz, nosotros le hemos preguntado cuál era el costo que habían tenido ustedes, y está un poco más alto que este, pues está en el orden de los 530, lo más frecuente. Porque yo acá he castigado un poco al fertilizante, porque habían dicho que solo el 60% ha fertilizado con nitrógeno y el 36% del área con fósforo. Entonces he puesto como que por hectárea habían puesto 100 de fósforo, de superfosfato, pero solo en un 36%. Entonces con esos datos llegamos a ese 489. Ahora, con esos gastos de barbecho cosecha vamos a sacar los rindes de indiferencia, que son los que necesitamos, los kilos que necesitamos para pagar esos gastos de barbecho cosecha. Considerando esos precios, poroto 350, mungo 450, soja 283 y maíz 174. Y un flete de $49 por tonelada. Con eso vemos que tenemos un rendimiento de indiferencia para el poroto de 1, para el mungo de 600 kilos, la soja 1900 y el maíz 3900. Ahora, si nosotros agregamos la administración y la estructura y los contrastamos con los rendimientos promedios de la campaña pasada, se empieza a complicar. Hemos puesto 100 de administración y estructura, que eso es como el valor que nos sirve de buffer. En la situación con arriendo, como ya viene pasando, es mucho más complicado. Hemos puesto un arriendo de 150. Se complica en el arriendo, el poroto ya pasa a ser negativo, el mungo está ahí nomás, la soja se complica bastante y el maíz todavía sigue ahí. Ahora, si le agregamos el gasto de estructura, también se complica el maíz, que es esa flechita naranja que están bien. Bueno, esos serían los rendimientos de indiferencia para esta campaña que ha terminado. Para la campaña que viene, ¿qué vamos a ver? Primero, los componentes herbicidas e insecticidas. Si comparamos diciembre del año pasado con ahora septiembre, en general han disminuido la mayoría de los productos, en promedio como un 20%, hay algunos que mucho más y otros que menos. Algunos, principalmente los coadyuvantes, no tienen diferencia y hay 2 productos que han subido. Cuando pensamos en el control de maíz guacho, ya con la experiencia del año pasado, los 2 productos que más han usado son estos y una aplicación, la del graminicida ya va para el cultivo y estamos entre 13 y $15 por hectárea. Y para el control de chicharrita, pensando, estamos con baja incidencia, bueno, los chicos van a hablar mucho de eso a la tarde, estamos en 23 de productos y 3 aplicaciones que son 16,5. Ahora, en los fertilizantes, que era importante tanto en el maíz como en la soja y especialmente en el suelo, acá vamos a tener estos 2 gráficos. ¿Cómo se ven? Bueno, tenemos las curvas, son la variación del precio de los productos de la urea y del superfosfato en ese periodo que va desde el 2010 hasta ahora, hasta septiembre. Como vemos, ha ido variando bastante. La línea negra lo que indica es el promedio de todos esos años que yo he necesitado de kilos de maíz para comprar urea o superfosfato. Como ven, están 0,35 para la urea y 0,39 para el fósforo. Y las pelotitas, las naranjas, los cuadraditos naranjas, indican por cada uno de estos meses o años cuánto he necesitado. Ahora estamos mal en relación al promedio porque necesitamos 0,37 para comprar urea y 0,46 para comprar superfosfato, y esto está dado por 2 cosas: los precios que están bajos, los precios de los granos que están bajos y el aumento de la urea, que es un 16% si comparamos con septiembre del año pasado, y un 6% del superfosfato haciendo la misma comparación. Bueno, entonces tenemos fertilizantes más caros. En cuanto a la semilla, esta es solo la de maíz. Lo que hemos hecho es pedirle a la mayoría de los semilleros el precio de la bolsa, que ha variado entre
entre 100 y 230, y como eran más víptera lo que se ha vendido, esto es, ahí en naranja tienen el víptera, lo hemos llevado a hectáreas, la mayoría recomienda 60.000, las bolsas son de 80.000, se recomiendan 60.000 en general, y bueno, llegamos a 127 por hectárea y 93 del refugio. Cuando vamos a los servicios, acá lo tienen a los servicios puestos en pesos por hectárea, kilogramos de maíz, kilogramos de soja y en dólares por hectárea, y comparado la campaña que ha terminado 24-25 con el 23 hasta el 25. Como vemos, la que ha pasado está por arriba en cualquiera de las variables que lo midamos con relación al promedio ese que estamos considerando. Pensamos que puede ser lo mismo para la campaña que viene, pero esto es muy aleatorio. Acá estamos hablando de 71 de cosecha, 44 de siembra, 5,5 de aplicación. En el caso del maíz, la siembra que hemos considerado era más cara porque es una mezcla de precisión más neumática y está por arriba de los 50. El flete, que es el otro componente importante, tenemos ahí $49 por tonelada, el cuadrito negro ese que ven, que es el promedio entre el camión, que era 66, y 32, que es el de tren. Y como ven, la curva negra es el camión a 1000 kilómetros a Rosario, la punteada es el tren a un corto de 40, y la roja es el valor del dólar. Las barras amarillas son los promedios esos de 50, considerando 50% de cada uno. Entonces estamos hablando de un flete de $49 por tonelada. Aquí lo que más varía es el flete del camión que venía subiendo, pero al último se ha quedado ahí parado, Bueno, como consideraciones finales, en campo propio hemos visto que si consideramos solo el gasto de barbecho a cosecha, los márgenes son positivos. Si le aumentamos la estructura, se complica. En campo arrendado se complica desde entrada para el mungo y la soja y el negro, y se vuelve casi negativo para el maíz cuando le agregamos la administración y estructura al arriendo. Los precios son muy ajustados, se lo van a ver mucho a la tarde. La eficiencia técnica y financiera va a ser decisiva para lo que viene. El aumento del precio de los fertilizantes, que puede tentar a reducir la nutrición del suelo, que es lo que viene pasando, porque el deterioro del suelo es silencioso. Pero para futuro hay que tener en cuenta que para mantener la producción de granos es necesario intensificar la gestión y cuidar especialmente la fertilidad del suelo. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que nos colaboran, y lo de soja está en la publicación de soja, que está muy buena, los invito a que la vean.